Así como están de pie, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Ruth. Todos conocemos a Ruth la Moabita en el capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor en Ruth, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Boz, que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Un día, Ruth la Moabita le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejado atrás. Noemí respondió: está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenece a Boz, el pariente de su suegro Elimelech. Mientras estaba ahí, llegó Boz de Belén y saludó a los cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor los bendiga, respondieron los cosechadores. Entonces Boz le preguntó a su capataz: ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí, y esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó, no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Queremos exponer tu palabra y queremos, Señor, que tú nos des dirección y que tú hables a través de estos labios de barro. Queremos, Señor, que tú seas específico y que podamos nosotros entender el propósito por el cual estamos hoy aquí en esta noche. Ayúdanos a confiar en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a ser fiel a ti. Ayúdanos, Señor, a seguir cumpliendo nuestro trabajo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que podamos ser vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Sentándose, diga: gracias, Señor. Más de 3000 años separa esta experiencia con este tipo de mujeres modernas que hay desde la vida de Ruth hasta ahorita. Y Ruth vivía en una ciudad de Moab y ella se vino siguiendo a su suegra, a Noemí. Ella vivía una vida bastante simple, primero como una joven pagana y luego después se convirtió al judaísmo, y pudiéramos nosotros creer erróneamente que hay muy poco que aprender de la vida de esta mujer. Después de todo, no hemos avanzado mucho desde entonces. Puede incluso que muchos de nosotros le tengamos lástima a esta mujer. Ella se había casado a una edad muy joven y luego fue subyugada a una vida de servidumbre, sin la oportunidad de encontrar a sus propios dueños y cautiva por los papeles prescritos de su género dentro de su sociedad anticuada. Pero no obstante, podemos ver en la palabra del Señor, la vida de Ruth nos enseña lecciones valiosas que podemos entender tanto en nuestro tiempo como en la geografía. Esta historia comienza dentro de una de las temporadas más tumultuosas, más difíciles en la historia judía. Era la época de los jueces.
donde hubo una gran hambre en la tierra, lo que se convertiría en la familia de Ruth. Su futura suegra Noemí y su esposo y sus 2 hijos se mudaron a la tierra pagana de Moab, donde nació Ruth, a fin de encontrar alimento. Después de 10 años en Moab, la situación se empezó a deteriorar para las 3 mujeres debido a la muerte de su marido durante ese mismo tiempo. Fueron abandonadas e indigentes, puesto que no tenían marido para suplir provisión y tampoco tenían hijos. Esta situación fue equivalente a una sentencia como de muerte. Para Noemí, en especial, quien ya estaba bastante avanzada en edad para poder tener hijos y volverse a casar, tendría que pedir limosna por el resto de su vida y su futuro se veía o se miraba totalmente turbio o sombrío. Por otro lado, vemos a Ruth y Orfa aún tenían juventud. Probablemente algunos escritores han dicho que estas jóvenes tendrían aproximadamente 25 años de edad. Cuando Noemí se enteró que el hambre había cesado, ella estaba decidida de volver a Israel. Ella liberó a Ruth y a Orfa de cualquier compromiso que tenían con ella. Después de todo, eran de Moab, porque debían de volver a una tierra extranjera. Ella les aconsejó que se regresaran con su familia, que se casaran nuevamente ya que sus maridos habían muerto, y que ellas podrían rehacer su vida en otro lugar. Y una de ellas, llamada Orfa, siguió el consejo de su suegra, pero Ruth rehusó irse del lado de su suegra. Pasó algunos años, pasó algún tiempo, que fueron casi 10 años viviendo con Noemí, y Ruth se había convertido ya en una compañera fiel e incluso una amiga muy cercana. Y todos recordamos la historia de Ruth, porque ella le dijo, ¿sabes qué? Tú te puedes ir, estás libre. Yo ya estoy muy vieja, yo ya no puedo dar más hijos para que tú te pudieras casar. Tú te puedes ir y hacer tu vida en otro lado, allá en Moab. Y Ruth cuenta la palabra del Señor que ella le dijo, a donde quiera que tú vayas, yo iré. Esto nos dice de la fidelidad de esta mujer. Esto nos habla de qué tanto amor había entre esas 2 mujeres. Ruth no tenía obligación para quedarse con Noemí, porque su marido pues había muerto. Toda adhesión física pues había tenido una relación muy corta. La cultura moabita de Ruth era muy distinta a la de Noemí. Ruth había adorado a dioses paganos, nunca había adorado al Dios de Noemí. Ruth podría fácilmente haber tenido una vida muy cómoda en Moab, siendo recibida de vuelta en la casa de su padre y poderse casar nuevamente. A la inversa le esperaba un futuro bastante difícil e incierto en el pueblo de Israel, siendo una mujer viuda y además una mujer
inmigrante. El hecho de volver a Israel aseguraba que Ruth sería limosnera y que permanecería sin marido, sin hijos por el resto de su vida. A pesar de todo ello, vemos en la palabra del Señor que Ruth se quedó con ella. Dijo, yo quiero estar contigo. Muchos de nosotros rehusamos entender el propósito de Dios que tiene para nuestra vida y queremos seguir nuestra carrera como siempre lo hemos hecho, 10, 15, 20, 30, 40, 50 o 60 años. Dios tiene un propósito y a veces el propósito de Dios no lo cambia el Señor. Cuando Ruth rehusó volver a los dioses de sus padres, de manera simultánea se quedó con el Dios de Israel. Era de esperarse que durante los 10 años que vivió en la casa de Noemí, ella desarrollara una profunda amistad. Y era probable, o es muy probable, que Ruth escuchara las historias del Dios de Israel, de sus grandes obras, de sus grandes hazañas y de la liberación de su pueblo a manos del faraón. Puede que su corazón hubiera sido conmovido mientras escuchaba las historias, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que cuando le fue dada la opción, Ruth eligió al Dios de Israel, al Dios Jehová. Cuando Ruth se quedó con Noemí, también se quedó con el Dios que Noemí adoraba. Hoy vivimos en una sociedad en la cual todo es conveniente. Esto me conviene, esto no me conviene. Yo no sé si usted ha escuchado que ha habido mucha gente que se ha casado con gente inconversa. Gente de la iglesia que se ha casado con gente inconversa. Y mayormente si el hombre se casa con una mujer inconversa, es muy probable, existe un 99.9% que la religión de esta mujer lo va a jalar al marido. Y yo conozco varias personas que ha sucedido igual. Después de haber estado dentro de una religión cristiana, de una religión en la cual sus padres le inculcaron, se llegan a casar con mujeres de afuera, mujeres católicas. A los pocos años estos hombres se convierten en hombres católicos. ¿Dónde estaba la convicción? Ruth se quedó con su suegra, porque me imagino que ha de haber sido interesante el poder conocer, descubrir quién era el Dios de Israel. Ruth no se quedó con Noemí de mala gana. Ella la quería con una devoción inusual. Ella aceptó la realidad de un futuro desolado y desafiante porque Noemí la necesitaba. Su lealtad a Noemí fue radical y fue sincera. Pero si vemos ahí en el capítulo 1, versículo 16 de Ruth, dice, pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, moraré.
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y ahí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Qué certeza de esta mujer. Qué convicción tan fuerte de esta mujer. Ojalá nosotros tuviéramos la misma convicción como Ruth. Que aunque no conocía al Dios de Israel, aunque nunca conoció a Jehová, pero cuando su suegra le empezó a hablar de Jehová, me imagino que ella se enamoró. Dijo, tu Dios será mi Dios. Y donde tú vayas, yo iré. Muchos de nosotros hemos caminado muchos años en la iglesia. No mantenemos una postura, una convicción genuina donde nada nos va a hacer mover. Lamentablemente hoy en este tiempo en el que estamos viviendo hay mucha gente que camina de una iglesia a otra y no echan raíces, se quedan, no se quedan, no les parece algo bien y se mueven. Pero para esta mujer, inmediatamente buscó suplir las necesidades de Noemí. Ella sabía que no tenían el capital o no tenían un trabajo fijo para poder conseguir dinero. Y de inmediato buscó suplir las necesidades de su suegra Noemí. Y le dijo a su suegra, ¿sabes qué? Déjame ir a conseguir trigo. Y su suegra le dijo, ok. ¿Y a dónde piensas ir? Dice, bueno, pues a un lugar donde me acepten. Dice, yo tengo un pariente cercano que se llama Boaz. Ve ahí. Es un hombre de buen corazón. Y ella se fue e inconscientemente espigó en el campo de trigo. Porque Boaz era un pariente rico del difunto marido de Noemí. Una de las cosas, hermanos, es que me sorprende la convicción de esta mujer. Una convicción férrea, genuina, que no importa lo que llegara a pasar. Ella le declaró a su suegra y le dijo, tu Dios será mi Dios. A veces no sabemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dios sí lo conoce, Dios sí lo sabe. A veces caminamos como por una nube. El otro día, mejor dicho, el día de ayer, estaba mirando las nubes, cómo se movían,
unas nubes oscuras, otras más blancas. Digo, ¿cómo es nuestro Dios de que en esas nubes el Señor trae agua? Y esa nube yo puedo atravesar en un avión o en algún artefacto y es únicamente vapor. Y cómo ese vapor se convierte en agua. A veces no nos damos cuenta. A veces no asimilamos lo que Dios tiene para nosotros. Pero una cosa sí sé, que Dios tiene bendiciones grandes para nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos sido atribulados, vituperados, señalados. Pero Dios tiene otro plan para nosotros. Él tiene planes de bien. Él tiene planes de bendición para nuestra vida. Llega Ruth al campo donde están los trabajadores cortando el trigo. El trigo no se arranca con las manos, el trigo se corta con una hoz. Es un trabajo duro, difícil. Pero mientras se va cortando, muchos de los trabajadores con la rapidez se están cayendo el fruto de la tierra, que es, en este, era el trigo. Y venía Ruth trabajando desde en la mañana, me imagino que desde las 6 de la mañana, y era tarde, y ella seguía recogiendo lo que los segadores venían desperdiciando. Noemí era una mujer trabajadora, una mujer que tomó su responsabilidad en serio. Y no comió el pan estando o siendo una mujer ociosa. El hecho de que Ruth era joven implicaba un potencial donde quizás muchos hombres la podían pretender. Sin embargo, debido a su amor y a su amistad, Noemí, Ruth tomó la iniciativa con voz. Esta mujer no sabía lo que esperaba. Boaz era un hombre mayor que ella. Ella nunca supo, nunca se dio cuenta que Boaz iba a ser su marido tiempo después. Y es que Dios tiene un plan para todos nosotros. Cuando parece que todo se oscurece, cuando parece que no hay solución, cuando parece que no encontramos la salida, Dios tiene un propósito para tu vida. Una de las cosas que me sorprende es que vemos que vos
mira a esta joven moabita y le dice me imagino que era el capataz o el mayordomo, dice, ¿quién es esa joven? Vos era un hombre muy rico. Yo me imagino que siempre estuvo rodeado de mujeres y mujeres bonitas. Pero en esta ocasión le llamó la atención ver a esta mujer. Y Boaz se acerca a Ruth y le dice, escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros, porque cuando recojas el grano, no quiero que te vayas a otro campo, quiero que te quedes aquí. Y sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Entonces quiere decir que había más mujeres. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Yo acabo de advertir a los hombres que no te traten mal. Y cuando tengas sed, sírvete del agua que ellas hayan sacado del pozo. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. Y ella exclama y dice, ¿qué he hecho yo para merecer tanta bondad? Le pregunta, no soy más que una extranjera. Y vos responde y le dice, yo lo sé, pero también sé todo lo que tú has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo, que era familiar mío. He oído que dejaste a tus padres y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que acabo de hacer. Cada uno de nosotros tenemos recompensa. Cada uno de nosotros, Dios mira el esfuerzo, el trabajo, lo que tú has hecho por el Señor. Vienen cosas tremendas a nuestra vida, cosas terribles. Pero Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Dios quiere bendecirnos. El nivel de desinterés fue asombroso para vos. Él respondió a la propuesta de matrimonio con el reconocimiento del sacrificio de ella. Ruth y vos se casaron y aparte de ello tuvieron un hijo. Su suegra Noemí siempre reprochó por qué se había muerto sus hijos y nunca había tenido familia. Y el reproche de Noemí fue quitado. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel, sea Él también para ti restaurador de tu vida, sustentador de tu vejez, porque nuera que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos le ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y ella fue su nodriza. Y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, que viene siendo el padre de David. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Se imagina la bendición, hermanos?
No únicamente Dios te va a dar algo que tú estás buscando. La bendición viene completa, que va a alcanzar no únicamente a tu familia, sino a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a todas las generaciones que vienen. El amor de Ruth para con Noemí fue la evidencia de un completo desinterés radical. Ese desinterés es el ingrediente clave para las amistades verdaderas. Todo lo que hizo Ruth lo hizo para el beneficio de Noemí. Ella puso a su lado sus propios sueños y deseos por el bien de su suegra Noemí. Así es la amistad. Esta es una amistad radical. Así es la amistad a la cual nosotros como cristianos somos llamados a tener esa comunión con nuestros hermanos en Cristo. Juan 15:13 nos habla y nos dice: nadie tiene mayor amor que este que tengo, que uno ponga su vida por sus amigos. Qué absurdo. El día de ayer fue el día del amor y de la amistad. Y hoy, al siguiente día, hoy día 15, estamos viviendo uno de los acontecimientos más terribles en la historia de esta ciudad. Cada uno de nosotros debemos de amarnos, de poner nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo, involucrarnos más con ellos. Parece mentira, pero a veces nos involucramos más con la gente de afuera que con los de la iglesia. Es triste decirlo, pero así es. Yo tengo muchos amigos, pero yo no me relaciono con ellos. Yo me relaciono más con la gente de la iglesia que con la gente del mundo. Porque existe un amor sacrificial que debe de ponerse en práctica, no únicamente el 14 de febrero, sino todos los días. Debemos estar orando los unos por los otros. Una oración ferviente por cada una de nuestras necesidades. El amor significa lealtad. Y la lealtad nos va a llevar a abrir nuestro corazón, nuestras casas, nuestras posiciones, lo que usted tenga. Yo siempre he dicho, ya cuando menos, si yo llego a su casa, ya cuando menos ofrézcame un vaso de agua. No quiero un steak, ya cuando menos un vaso de agua. A veces nos preguntamos por qué la historia de Ruth y de Boaz está en la Biblia. Y la realidad es que el Mesías prometido por Dios al pueblo de Israel avanzó a un paso más por medio de la vida siendo una mujer moabita. Primero, fue por medio de la línea de Ruth y de Boaz que vino el rey David. Y finalmente, Cristo Jesús. Así que tú y yo podemos regocijarnos en la fidelidad que Dios ha hecho una promesa a pesar de todas las circunstancias difíciles que hay en la vida. Dios tiene un propósito para todo.
A veces batallamos, que nos duele esto, que nos duele aquello, que nos duele aquí, que nos duele allá, que tenemos esto, que tenemos lo otro. Dios tiene un propósito para nuestra vida. El enemigo se va a interponer. Él va a querer quitarnos los sueños. Él va a querer deshacer todo nuestro propósito. Yo le decía el domingo, en cuanto se dio cuenta el diablo que íbamos a ir a Perú, empezó la revolución, no únicamente con su esposa, hermano Ricardo. Empezó con la hermana Penny, con la hermana Consuelo, con mi esposa, con todos nosotros. Porque no quiere. El enemigo no quiere que tú seas un triunfador en Cristo. Él quiere vernos derrotados, quiere vernos allí tirados en el suelo. Por eso la vida de Ruth y de Noemí nos debe de animar, no únicamente a ser como Noemí o ser como Ruth, sino ser desafiantes en este día en el cual estamos pregonando la supervivencia del más apto. Somos desafiados como seguidores en Cristo y literalmente ponemos nuestras vidas por nuestros hermanos en Cristo. El Señor nos ha dado grandes victorias, grandes promesas para cada uno de nosotros. A veces nos regocijamos, pero también a veces lloramos. A veces tenemos luchas, pero a veces tenemos pruebas. Y una de las verdaderas cosas que debemos de tener como cristianos es tener un verdadero amigo en Cristo. Nuestras vidas deben de estar más unidas hoy como cristianos. Mientras nosotros miremos la vida de Ruth, también tenemos que valorar lo que son nuestros hermanos en Cristo. Que el mundo se dé cuenta que somos de Cristo por el amor desinteresado y radical que mostramos los unos a los otros. Pero en ocasiones damos mucho que decir con nuestro comportamiento. A veces estamos agarrados del chongo, a veces nos criticamos los unos a los otros, cuando debe ser lo contrario. Hoy más que nunca debemos estar unidos. Debemos ser gente que nos interese en la familia de Cristo. Porque es cierto, podemos tener muchos amigos en el mundo, pero el más amigo va a ser el más traidor. Cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta. En Cristo somos más que vencedores. Dios ha puesto en nosotros, hermanos, el deseo de que le adoremos, de que le busquemos, que le sirvamos en espíritu y en verdad. Y sobre todo, la palabra del Señor nos menciona, nos dice que debemos de buscar a los domésticos de la fe, a nuestros hermanos. A los que debemos de ayudar más es a nuestros hermanos. A los que debemos de proteger es a nuestros hermanos. A los que debemos de orar por ellos, llorar con ellos, de estar siempre juntos, son con nuestros hermanos.
permita el Señor, ¿verdad?, que en este año que comienza, apenas estamos en febrero, hagamos unos ajustes en nuestra vida, hagamos un cambio y que podamos nosotros realmente amarnos con lealtad, con fidelidad, con amor, y que seamos un ejemplo para los demás. Que digan, wow, estos hermanos se aman de veras, estos hermanos se buscan de veras, estos hermanos no andan con pleitos ni con contienda, estos hermanos aman a Dios. Y permita al Señor que sigamos adorando, buscando ese amor sincero, verdadero, y que le pidamos al Señor que nos ayude en el nombre de Cristo Jesús. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar por las diferentes necesidades. Me habló Víctor que no iba a poder estar con nosotros, se sentía malo. El hermano Daniel estaba muy frío para sacar a su suegra, y en fin. Penny, pues también hay ahorita un conflicto ahí de tráfico, y pues vamos a orar para que el Señor nos ayude y que podamos ser vencedores en el nombre de Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que podamos ser vencedores en el nombre de Cristo Jesús, que podamos amarnos los unos a los otros con un amor sincero, verdadero, y que podamos realmente enseñar al mundo que sí hay amor, que sí hay comprensión, que sí hay cariño. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos bendigas. Bendice a mi hermana Consuelo, bendice a mi hermana Penny, a nuestra hermana Marta Valdés. Ayúdala, Señor. Te pido también por mi hermana Marta Miranda. Ayúdala, Señor. Restaura, Señor, esas rodillas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pedimos también por nuestro hermano Vladimir, Señor, que está allá en ese lugar. Yo te pido, Señor, que tú lo hagas libre de toda enfermedad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tú eres maravilloso, tú eres poderoso. Creemos, confiamos en tus promesas. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo, tú no cambias. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en esta noche. En tu nombre, Jesús. Amén, amén. Vamos a traer nuestros diezmos, ofrendas, lo que usted traiga en esta noche, a darle al Señor.